Jóvenes, ¿qué tal están? Buenos días, ingeniero. ¿Todo bien? ¿Y usted? Muy bien, gracias, ingeniero. Bien, todo bien, gracias a Dios. Vamos a hacerles un recordatorio, más que todo. Ya están asignadas algunas tareas en el campo virtual, ¿verdad? Así que revisen su campo virtual, ya están asignadas algunas tareas. Y hay unos quizzes también pendientes, ¿verdad? Así que revísenlo. ¿Para qué fechas tienen las tareas? ¿Y para qué fechas tienen los quizzes? El quiz lo que tiene es que es un quiz que ustedes pueden repetir. Les da 3 oportunidades para repetirlo. Porque lo que ando buscando más que todo no es que memoricen los conceptos ni los términos, sino que traten de fijarlos, ¿verdad? Haciendo relaciones entre términos y conexiones, ¿verdad? Más que todo. Entonces, eso es lo que se pretende a través del quiz, que se preparen y que relacionen los términos, ¿verdad? No solo que se los memoricen, porque eso es lo que pasa cuando uno se memoriza la información. Nosotros llamamos a ese proceso un proceso de memorización, un proceso de almacenamiento temporal en el cerebro. Entonces ustedes tienen que saber cuáles son sus capacidades y cómo las pueden desarrollar, esas capacidades que tienen, ¿verdad? El ser humano. Una de las capacidades es que pueden almacenar información, pero la información almacenada que queda en memoria la pueden relacionar. Por eso es bueno que aprendan a utilizar una herramienta que se llama de ideas. En este caso, no sé si han utilizado ustedes esta herramienta para relacionar ideas. Es muy buena. No, no es mnemotecnia. OneNote. Es como, ¿cómo dices? OneNote. No, ese es como un árbol. Es un software, pues, es un software. Realmente no es un software, es una técnica, ¿verdad? Que ustedes puedan utilizar para relacionar conceptos. Pero fíjate que no lo tengo aquí. Es un mapa mapa conceptual, le llamamos nosotros. No sé si lo han escuchado. Mind mapping, mapa conceptual. ¿Algunos de ustedes han utilizado alguna vez un mapa conceptual para poder estudiar un tema? Por curiosidad. Sí. Dime. Sí, lo he usado, pero por curiosidad. Y... Ok. Pero esa es una buena herramienta que le permite a usted, de lo que usted estudió, cómo entendió las cosas. Entonces relaciona los términos importantes y va estudiando el tema, lo va descomponiendo en sus diferentes en este caso son compuestos, ¿va? Sí, en sus diferentes elementos, vamos descomponiendo el tema en diferentes elementos principales. Muy bien, entonces eso es importante porque nos ayuda a relacionar términos y a entenderlos, porque lo importante es que ustedes entiendan que la memoria, hay memoria temporal y hay otra que es la memoria que relaciona procesos mentales y relaciona esa memoria que queda almacenada en el cerebro. Entonces lo importante es hacer conexiones y hacer referencias, pues. A esto es tal cosa. Además de eso, el cerebro almacena imágenes también. Entonces eso es bien importante, que aprendan a estudiar eso, ¿verdad? Entonces se les dejó eso para que vayan estudiando. Muy bien, vamos a continuar con los temas,
En este caso, tengo el capítulo 1 con ustedes. Y en capítulo 1 nos quedamos hablando sobre factores, ¿no? Factores que afectan el cálculo de interés acumulado. Vemos entonces que el interés se ve afectado o la tasa de interés, ¿verdad? La acumulación de interés o la tasa de interés se ve afectada por dos cosas. Una es el número de periodos de interés en las cuales voy a estar yo calculándolo, ¿verdad? Entonces, cuando el número de periodos es mayor que 1, ¿sí? Debemos de definir la forma en que vamos a estar acumulando interés o que vamos a estar calculando el interés. Entonces, hay dos formas. Lo que es la acumulación de interés utilizando una tasa de interés simple y lo que es el interés compuesto. Por lo general, van a ver ustedes que todas las relaciones que vamos a estar utilizando en ingeniería económica se basan en interés compuesto. El interés simple solo lo ejemplifican o lo enseñan para demostrar las diferencias con el interés compuesto, ¿verdad? Entonces, veamos que la tasa de interés se ve afectada por la tasa de inflación. A ver si saben qué es una tasa de inflación en economía. O si tienen alguna idea de qué es una tasa de inflación. El aumento de los precios en el mercado. Correcto. Entonces, es el aumento de los precios en el mercado, ¿sí? Entonces, cuando la moneda se va devaluando, pero principalmente la inflación, no solamente lo afecta a la moneda, sino que también lo afecta la cantidad, la balanza comercial, le llamamos nosotros, que es el número o la cantidad que se exporta versus la cantidad de los productos que importamos, ¿no? Los productos exportados en dólares, ¿no? Versus la cantidad de productos importados. Entonces, la balanza comercial también afecta mucho lo que es la tasa de inflación y se ve afectada por la devaluación de la moneda, ¿verdad? Entonces, la tasa de inflación representa lo que es la pérdida de valor o la disminución del valor de la moneda, ¿verdad? En este caso, el empira, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, cuando la inflación se incrementa, entonces esto afecta a las tasas de interés bancario. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en el mercado? Nosotros lo que tenemos son instituciones bancarias o les llamamos también intermediarios financieros, ¿va? Los intermediarios financieros es la banca, son diferentes instituciones bancarias que nos ayudan a eficientar el proceso, ¿sí? En este caso, de eficientar el proceso financiero, pues, de los procesos financieros en los que puede incurrir un cliente, ¿va? En este caso nos ayudan a hacer un proceso eficiente de aperturar una cuenta de ahorros, de comprar un título, un certificado de depósito a largo plazo, de invertir en hacer inversiones en lo que es hacer inversiones en empresas, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Son intermediarios financieros, son personas que ayudan a eficientar los procesos de inversión de las personas en otras empresas, ¿verdad? Muy bien. Y eso lo que hacen también es, muchas veces llevan la cartera, ¿sí? La cartera de activos de una empresa. Y lo que hacen es, en este caso, el departamento fiduciario. El departamento fiduciario del banco se encarga de hacer lo que es inversiones con el dinero de otra gente, ¿verdad? ¿Sí? O sea que lo que hacen es administrar el dinero de otras personas, ¿verdad? Muy bien, esa es una forma.
de lo que hacen los intermediarios financieros. Muy bien, entonces la tasa de interés que ellos aplican a sus productos se ve afectada por dos cosas, ¿verdad? Una tasa de interés que un banco establece en el mercado se ve afectada por la tasa real que voy a obtener de ganancia, ¿sí?, al prestar dinero, y la tasa de inflación esperada. Esas dos tasas, al sumarlas, me va a dar la tasa de interés que ellos están colocando para un producto. Entonces, ahorita hay una tasa de interés, digamos, para inversión en casas del 8.5%, y esa la coloca el gobierno para préstamos que hacen para inversión de vivienda, ¿va?, para ciertas personas que cumplen ciertos requisitos. Entonces, la tasa de interés para un producto de compra de casa normal, si es una persona que quiere comprar una casa por segunda vez, entonces es del 11.5%, ¿verdad? Pero entonces, la tasa de interés la calcula la administración financiera de una empresa para los productos. Muy bien. Entonces, esta tasa real de rendimiento compone la tasa de interés del mercado, y esa tasa real de rendimiento es la que representa el interés real ganado, ¿verdad?, por invertir dinero. Digamos, es lo que hace que un inversionista, ¿verdad?, pueda invertir dinero, ¿verdad?, y pueda saber cuánto va a obtener de dinero después de haberlo invertido. O sea, pueda calcular, si yo invierto 10.000 empiras hoy, después de un año a una tasa del 15%, ¿cuánto dinero voy a tener acumulado? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces es la que nos permite saber cuánto es el interés real ganado. Eso ya lo saben calcular ustedes, ¿verdad? Ahora, en Estados Unidos, digamos, una de las tasas más seguras con las cuales se pueden hacer inversiones es las tasas que le coloca el gobierno a los bonos del gobierno, ¿verdad? El gobierno emite bonos y estos bonos se invierten, ¿verdad? Entonces, las personas pueden comprar bonos del gobierno, ¿verdad? Y esos bonos se invierten a una cierta tasa de interés. Significa que la persona invierte en un bono y después de un cierto número de tiempo, entonces le van a devolver una cantidad de dinero por el dinero que invirtió, ¿verdad? O sea, eso es invertir en un título valor. Entonces, en este caso, ¿sí?, la tasa real de rendimiento de un bono, que es una forma de inversión segura en Estados Unidos, anda alrededor del 3 al 4%, ¿sí? Significa que el bono del gobierno de Estados Unidos, si se ofrece a una tasa del 9% y la tasa real de rendimiento anda en un 3%, el bono se ofrece al 9%, ¿de cuánto sería la tasa de inflación que ellos le calcularon al bono? La tasa de inflación esperada, ¿sí? Si la tasa de interés del bono es al 9%. ¿Ah? Entonces, aplicando la fórmula, ¿qué es lo que tenemos aquí? La tasa de interés del mercado es del 9%. La tasa real de rendimiento es del 3%. Entonces, ¿de cuánto sería la tasa de inflación que le están aplicando? Sería 9 menos 3, ¿verdad? ¿Sí? La tasa de inflación sería del 6%, ¿verdad? Porque la tasa de interés del bono de ese título valor es del 9%. Entonces sería la tasa real de rendimiento que ellos andan buscando, que es 3%, más la tasa de inflación del 6%. Eso le va a dar 9%. 3 más 6, 9. Muy bien, eso es lo que está aplicado aquí, ¿verdad? Tasa real de rendimiento es del 3, la tasa de inflación debe ser del 6 para que la tasa de interés sea del 9%. O si la tasa real de rendimiento es de 4, ¿de cuánto sería la tasa de inflación? De 5. Así es, 4 más 5, 9. Muy bien. Entonces esa es la fórmula de la tasa de interés de mercado, ¿va? Entonces podemos decir nosotros que una tasa de interés, ¿verdad?, en la cual podemos invertir en un título valor o en una operación financiera o bancaria, representa la tasa de interés del mercado. La tasa de interés es la tasa que ofrecen los bancos por sus productos en el mercado, ¿verdad? Ahora,
Una tasa de interés de mercado representa para nosotros un estándar financiero, ¿verdad? Por lo general, los bancos, ¿sí?, establecen tasas para sus productos, préstamos de consumo, préstamos de vivienda, casi siempre establecen la misma tasa de interés, casi todos andan en el mismo rango, ¿verdad? Y por eso se dice que es un estándar financiero, ¿sí? Entonces, esta tasa de interés, como les dije, está compuesta por una tasa de rendimiento y una tasa de inflación, ¿verdad? Y es la que permite entonces calcular si van a haber ganancias, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos separar, ¿verdad?, esta ecuación, ¿verdad?, la ecuación de tasa de rendimiento. Nosotros lo podemos ver así, como 1 más i igual a, entre paréntesis, 1 más beta por 1 más IR. ¿Qué significa cada uno? I significa tasa real de rendimiento. IR significa tasa real de rendimiento. Beta significa tasa de inflación. Y I significa tasa de interés del mercado. Entonces, así se calcula. Así nosotros podemos calcular las tasas de interés de mercado también. Si nosotros queremos calcular la tasa de interés de rendimiento real, solo despejamos para IR, miren, ¿sí? Entonces, en este caso, nos queda esa ecuación. Muy bien. Entonces, conclusión, ya hablando sobre inflación, y cómo afecta la tasa de interés. Entonces, la inflación lo que hace es que se eleven las tasas de interés, ¿verdad? O sea, en la tasa de interés, les voy a decir, de un producto, la tasa de interés de rendimiento es constante, no cambia, no va a variar. Lo único que hace que se eleve la tasa de interés de un producto o la tasa de interés bancaria es el cambio que hay en las tasas de inflación. Entonces, entre más inflación hay, la tasa de interés va a variar, pero porque la tasa de inflación está variando, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Que los bancos mantienen su tasa real de rendimiento igual y lo único que va aumentando es la tasa de inflación. Ahora, ¿qué significa esto del incremento de la tasa de inflación para nosotros? En el caso desde el punto de vista de un banco, ¿qué significa? Bueno, para un banco, la tasa de inflación es una tasa más, ¿verdad?, con la cual que yo le agrego a la tasa de interés para calcular una tasa de interés de mercado, ¿verdad? Eso es lo que ellos pueden ver, ¿verdad? Que en la fórmula de la tasa de interés de mercado, la tasa de inflación no es nada más que otra tasa de interés, ¿verdad? O sea, es la suma de la tasa de real de rendimiento más la tasa de inflación, ¿verdad? Es la suma de otra tasa. Ahora, ¿qué sucede? La inflación, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando lo vemos desde el punto de vista del inversionista, de las empresas que invierten dinero, ¿verdad? La inflación ahora sí, ¿verdad? Vean ustedes que cuando nosotros estamos calculando, ¿verdad?, la tasa de interés de un proyecto, la tasa de retorno de un proyecto, ¿sí?, la tasa de retorno del proyecto se va a ver afectada por la tasa de inflación, porque la tasa de inflación va a reducir la cantidad de ganancias que yo voy a tener, ¿verdad? Entonces, la inflación reduce la tasa real de rendimiento sobre los proyectos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el valor de la moneda se ve reducido, ¿verdad? Entonces, significa que yo con la misma cantidad de dinero que calculé una tasa de retorno, ¿sí? Y si la inflación aumentó, yo no cambié la tasa de retorno, entonces yo con esas ganancias que yo obtenga, voy a comprar menos productos, menos material, voy a poder pagar menos salarios, ¿verdad? Entonces, esto me reduce lo que es el dinero que estoy obteniendo de ganancias en el proyecto, ¿verdad? Si la tasa de inflación aumenta. Entonces, disminuye ingresos y aumenta los costos. Muy bien. La inflación, ¿verdad? ¿Qué significa también? Significa que la inflación aumenta, disminuye los ingresos de un proyecto y aumenta sus costos. Entonces, la inflación aumenta el costo del equipo, de los materiales, de la mano de obra, ¿verdad? Y la ganancia estimada de flujo de efectivo aumenta con el tiempo.
también, ¿verdad? Entonces, el incremento se debe a que el valor del dinero ha cambiado, se ha reducido con respecto a la inflación, ¿verdad? Ya la moneda ya no vale lo mismo. Entonces nosotros hace que las empresas pierdan poder adquisitivo, poder de compra, ¿ah? O poder de inversión. Cuando la inflación aumenta, esto hace que las empresas pierdan el poder adquisitivo o poder de compra y el poder de inversión, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Con respecto a una época anterior. Entonces, veamos el ejemplo de los efectos de la inflación, ¿verdad? Bueno, ya les dije. Vean ustedes si comparan 100 lempiras de hoy, podemos comprar, dijimos, una Coca-Cola, una barra de pan y un litro de leche. Dentro de un año, para que ustedes comprueben esto de la inflación, entonces prueben ustedes comprar con 100 lempiras y a ver si les ajusta para una Coca-Cola 2 litros, para una barra de pan y para un litro de leche, ¿verdad? Eso lo pueden probar ustedes. Efectos de la inflación, entonces reduce, no solo para las empresas, para nosotros igual, para nosotros como clientes, ¿va? Como consumidores, reduce el poder de compra de nosotros, o sea, con la misma cantidad de dinero yo ya no voy a poder comprar los mismos productos. Incrementa el índice de precios al consumidor, o sea, el índice de precios de la canasta básica, lo que hace un gobierno es tratar de mantenerla, por eso los productos de canasta básica, el gobierno trata de mantener sus precios constantes, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, el precio de frijol, el arroz, el maíz, el azúcar, el café, que se mantenga. Pero los demás precios pueden subir porque saben que la inflación nos afecta. Entonces, se incrementa muchas veces el índice de precio al consumidor, o sea, esto es cuando varía de acuerdo a cómo ha variado la inflación. O sea, los índices de precio al consumidor o los índices de precios de la canasta básica muchas veces se mantienen constantes. Cuando ya la tasa de inflación ha variado demasiado, entonces ellos cambian el índice de precios de la canasta básica, pero después lo vuelven a mantener durante un periodo constante, ¿verdad? ¿Sí? Luego, el incremento del costo del equipo y el mantenimiento. Esa es otra de las cosas que se ve afectada, ¿verdad? El costo por comprar equipo, el costo por darle mantenimiento al equipo. ¿Por qué? Porque para darle mantenimiento al equipo necesitamos que suministros, materiales, ¿verdad? ¿Sí? Y como esto, el precio de los suministros y los materiales y del equipo va aumentando de acuerdo a la tasa de inflación, entonces se ve afectado, ¿verdad? Incremento de los salarios de los empleados también, ¿verdad? Los empleados, por lo general, cada 2 años o cada año, el gobierno hace lo que es un ajuste por inflación, ¿verdad? Por la inflación en los costos de vida. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Costos de vida, se toma en cuenta la alimentación, la salud, el transporte, todo lo que es costo de vida, que significa en lo que nosotros invertimos para poder llevar una vida, pues nosotros vivimos durante nuestro tiempo de vida, ¿verdad? ¿Sí? En un periodo de tiempo en el país, ¿verdad? Entonces, el incremento de salarios se hace un ajuste por costo de vida, ¿verdad? Que tiene que ver con el efecto de la inflación. Y la otra es la reducción de las tasas de retorno real, ¿verdad? Entonces, se reduce lo que es la ganancia, ¿verdad? Por ahorros personales e inversiones corporativas también. Entonces, vean cómo la inflación afecta a todo esto, ¿verdad? Increíble el efecto que tiene la inflación en los costos, ¿verdad? En la economía de las personas de un país, ¿verdad? Y no solo de las personas, sino de las empresas también. Entonces se concluye que sí, la inflación afecta a las tasas de interés y es importante considerarla en estudios de ingeniería económica, ya sea a nivel personal y a nivel empresarial. Y no solamente eso, sino que se concluye también que la tasa de inflación o la inflación, el incremento de la inflación afecta a la economía
de los hogares, ¿verdad? La economía de una empresa, ¿verdad? El efecto del incremento de la inflación afecta la economía en general, la economía personal de los hogares y de las empresas, ¿verdad? Entonces, por eso debe ser considerado al momento de hacer estudios de ingeniería económica. ¿Qué otra de las cosas? Bueno, pasamos al siguiente tema. No sé si tienen alguna pregunta sobre el efecto que tiene la inflación en las tasas de interés. Jóvenes. No. No, muy bien. Veamos entonces el siguiente tema. Tenemos lo que es la equivalencia, ¿verdad? O la conversión en unidades económicas. Por lo general, de esto se trata el libro, ¿verdad? De equivalencias, encontrar equivalencias económicas de valores, ¿verdad? Miren, otra de las cosas que les quería mencionar, el tema de ingeniería económica es la base para la administración financiera, ¿verdad? Para la administración de finanzas, para la administración de nuestras finanzas, ¿verdad? La finanza se basa principalmente en lo que es la inversión en proyectos, hacer inversiones, obtener financiamiento y hacer compras, adquisiciones de activos en las empresas. La administración financiera se basa en esas tres cosas, ¿verdad? En compra de activos, en administración de activos, en financiamiento, buscar fondos, o sea, buscar dinero para financiar operaciones. Y la otra es, ¿qué otra cosa les dije? La parte de administración de activos, les dije, ¿verdad? ¿Sí? Adquisición, financiamiento y la administración de los activos o la inversión en proyectos, pues. Entonces, vean ustedes que para poder ser un buen administrador financiero yo debo de saber entonces bien, la base para ello es lo que es la ingeniería económica, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Por eso, la ingeniería económica se basa en cómo se calculan las equivalencias de valores, ¿verdad? Entonces, si yo tengo varios flujos de efectivo, entonces, ¿cómo puedo calcular el valor presente, ¿verdad?, de una cierta cantidad en el futuro? ¿Cómo puedo calcular las anualidades o las amortizaciones de un valor en el futuro? ¿Cómo puedo calcular es el pago de anualidades de un valor en el presente? O sea, podemos nosotros utilizarla para muchas... es muy útil, pues, es muy útil y es la base de la administración financiera. Entonces, por eso, lo que nosotros vamos a calcular de ahora en adelante son equivalencias. ¿A qué equivale el dinero en el futuro? ¿A qué equivale el dinero hoy? ¿A qué equivale el dinero si hago pagos anuales? ¿Verdad? Entonces, en eso se basa el tema de este libro. Entonces, la formulación de equivalencia económica, vamos a tener que considerar el valor del dinero en el tiempo. Y el valor del dinero en el tiempo, ¿quién lo da? La tasa de interés, ¿verdad? El valor del dinero en el tiempo varía de acuerdo a la tasa de interés, ¿verdad? Y al número de periodos de interés. Entonces, esto implica, ¿verdad? Dos sumas diferentes de dinero en diferentes tiempos, ¿cómo puede ser que tengan el mismo valor económico? Entonces, eso se llama equivalencia económica, ¿verdad? Dos sumas pueden tener el mismo valor económico en diferentes momentos, ¿verdad? Porque lo que implica es la tasa de interés, ¿verdad? La tasa de interés y el número de periodos de interés. Entonces, el cálculo de equivalencia económica es útil y se calcula en tres casos. Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Existen dos tipos de equivalencias, ¿verdad? Además de equivalencia económica, pueden haber con respecto a un periodo. Podemos calcular equivalencia económica de valores por un periodo. Podemos calcular equivalencia económica de valores por más de un periodo, pero tenemos que definir la forma en que vamos a acumular el interés. Y podemos calcular entonces equivalencia económica también para planes de financiamiento o planes de pago, ¿verdad? Sí.
Entonces, en este caso, le llamamos equivalencia económica de planes, ¿verdad? Planes de pago o planes de financiamiento. Entonces, vean la importancia de la equivalencia económica en la ingeniería. En la ingeniería, ¿verdad? En la ingeniería económica o en la ingeniería financiera. Entonces, las equivalencias económicas se pueden calcular hacia el futuro, hacia adelante, o las podemos calcular para el pasado, para análisis del pasado. Aquí es donde viene el análisis futuro y el análisis del pasado. Veamos el primer ejemplo. La equivalencia económica cuando nosotros calculamos solo para un periodo, cuando el periodo es igual a 1, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular la equivalencia económica para un periodo igual a 1. Veamos cómo se calcula. Voy a compartirles Excel ahorita. Voy a compartirles Excel. Y permítanme. Creo que ya teníamos un... Espérame, que ya tenemos un libro de estos de Excel abiertos para los ejemplos de clase. Ok, vamos a continuar usando ese librito. Y les voy a compartir ahora los problemas resueltos en clase. Entonces, veamos este ejemplo. Este es el ejemplo de equivalencia. Ejemplo 1 de equivalencia. Entonces, la equivalencia económica cuando el periodo es igual a 1, cuando intervienen, ¿verdad? Cuando interviene un periodo igual a 1, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir en este caso, el ejemplo dice, según el folleto, con una tasa del 6% anual, ¿a cuántas equivaldrían 100 lempiras un año después? ¿Verdad? Entonces, vamos a colocar aquí con una tasa, vamos a traer esto, ¿verdad? Vamos a traer esta parte. Y vamos a pegar eso. Entonces dice... Con una tasa, dice, del 6%. ¿A cuánto equivaldrían 100 lempiras de hoy, un año después? ¿Verdad? Entonces, veamos a ver qué nos está dando este problema. ¿Verdad? Entonces dice, la tasa de interés es igual al 6%. El 6% anual es a la tasa de interés. Y yo tengo una cantidad inicial que va a ser igual a 100 lempiras. ¿Verdad? Entonces, ¿qué fórmulas hemos utilizado hasta el momento? A ver si se recuerdan. Con las que hemos calculado el interés. ¿Qué fórmulas hemos utilizado? ¿A qué es igual el interés? ¿Deja acumulado? ¿Qué es igual? A la cantidad original más la cantidad multiplicado por la tasa de interés. Bueno, sería la cantidad total, ¿verdad? En este caso, ganada o pagada, ¿verdad? En este caso vamos a poner ganada, ¿sí? Menos la cantidad original, ¿verdad? Eso es lo que nos calcula el interés, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esta parte y dice, ¿es que es igual a tasa de interés? Les voy a traer la fórmula porque ya la tengo aquí. ¿Verdad? Entonces tenemos la tasa de interés ganada. En este caso, que es igual a interés ganado acumulado entre cantidad original. ¿Verdad? Entonces,
Si yo tengo 100 lempiras hoy, lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos 0. 0 es hoy, representa hoy. Y después de un año, es la cantidad que yo quiero saber cuánto vale, ¿verdad? Entonces la cantidad de 100 lempiras hoy, que es esto que tengo aquí, ¿a cuánto equivale dentro de un año? Si yo le voy a estar utilizando una tasa de interés del 6%. Entonces, ¿cuánto sería la cantidad total? ¿Sí? Y primero calculemos el interés ganado. El interés ganado, ¿a qué sería igual? ¿Sería igual a qué? A los 100 que tengo como cantidad inicial multiplicada por la tasa de interés. ¿No? Serían $6, ¿no? O 6 lempiras. Sí. Y entonces, si ya tengo el interés acumulado, interés acumulado sería. Interés acumulado o ganado. Entonces, la cantidad total, ¿a qué sería igual? A la suma. A la suma de 100 más el interés acumulado. Entonces, yo voy a tener $106. Después de un año. Y esa sería la respuesta. Con una tasa de interés del 6% anual, ¿a cuánto equivaldrían $100 de hoy, un año después? Muy bien. Entonces, ese es un ejemplo. Veamos el segundo ejemplo. Y este es un ejemplo de qué tipo de análisis futuro. ¿Por qué? Porque estoy analizando a cuánto equivaldría 100 lempiras dentro de un año. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. En este caso, hay otro ejemplo que dice de equivalencia pasada. Y nos dice que con una tasa del 6%, ¿a cuánto equivaldría? Permítanme, el ejemplo 2 de equivalencia. Sería con esta tasa del 6%, ¿a cuánto equivaldrían $100 hoy hace un año? Entonces vamos a plantearlo. Si yo tengo aquí, hoy es en el año 0, después de un año y antes de un año. Entonces estos son los años y este es hoy. Muy bien, entonces hace un año, dentro de un año y hoy, ¿verdad? Bueno, entonces las cantidades son 100 lempiras. ¿Sí? Es lo mismo. Vamos a colocar las fórmulas que hemos utilizado hasta el momento para calcular interés acumulado. Ya tenemos cuánto vale. Vamos a llevar esta información para el problema. Lo vamos a plantear. Entonces dice, la tasa de interés utilizada es del 6%. Y esta ya no sería cantidad inicial, sino que representaría que, digamos, si ustedes se fijan, hoy yo tengo 100 lempiras y quiero saber cuánto equivalen estos 100 lempiras hace un año. O sea que quiero saber el valor de estos 100 lempiras aquí, hace un año. Sí. Entonces, esto sería, ¿qué representaría con respecto a esta fórmula? Estos 100 lempiras, ¿qué serían de esta fórmula?
Cantidad total ganada. Muy bien. Entonces aquí yo voy a poner cantidad total ganada, ¿verdad? Después en el año 0, la cantidad total ganada es de 100. Hace un año, ¿cuánto equivalen esos 100 lempiras? Entonces, venimos nosotros y decimos, bueno, el interés acumulado es igual a cantidad total menos cantidad original, ¿verdad? Muy bien. Ahora, tengo el interés, tengo la cantidad total y quiero saber cuánto vale la cantidad original. Ok. Entonces, en este caso sería... ¿De cuánto es el interés acumulado? Entonces vean ustedes, ¿verdad? Que la fórmula que tengo esta, ¿no? La tasa de rendimiento, tengo esta fórmula aquí. Interés ganado acumulado, tengo la cantidad original de inversión, que es la que ando buscando, y la cantidad original la puedo dejar en términos de el interés ganado y la tasa de rendimiento, ¿verdad? Porque la tasa de rendimiento la tengo, pero lo que no tengo es el interés ganado, ¿verdad? Solo tengo la cantidad total. O sea, si se fijan ustedes, despejemos para la cantidad total. Perdón, para la cantidad original, que es lo que ando buscando. Cantidad original es igual a ¿qué? A cantidad total, o mejor dicho, a interés acumulado. Bueno, pero es que lo voy a tener que volver a... Vamos a ver, sería interés acumulado menos cantidad ganada, o cantidad ganada, porque sale negativo. Entonces sería cantidad ganada, cantidad total ganada, menos interés acumulado. Esa sería la cantidad original, ¿verdad? Ahora, de eso solo tengo la cantidad total ganada. El interés acumulado no lo tengo. No sé cuánto en cantidad de dinero, no sé cuánto es el interés. ¿Verdad? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, en este caso, el interés acumulado sería igual, lo dejaríamos en función de la cantidad original, ¿va? Entonces, interés acumulado sería igual a la cantidad original multiplicada por la tasa de rendimiento. La tasa de rendimiento sí la conozco, ¿verdad? Entonces, ¿la tasa de rendimiento de cuánto es? Del 6%, o sea, 0.06. O sea que el interés acumulado va a quedar igual a 0.06 multiplicado por la cantidad original. Correcto. Ahora, este interés acumulado, así como está en función de cantidad original, lo voy a reemplazar en esta fórmula de aquí. Entonces, reemplazando el interés acumulado, nos queda que 0.06 cantidad original, ¿sí? O mejor vamos a dejarla ya como lo habíamos dejado expresado. Cantidad original igual a cantidad total. ¿La cantidad total de cuánto es? De 100, ¿verdad? Menos el interés acumulado, que es 0.06 cantidad original. Y lo pasamos al otro lado sumando, nos quedaría 1.06 cantidad original igual a 100 lempiras. ¿Ok?
Ahora sí, despejo para cantidad original. La cantidad original sería igual a ¿qué? Sería igual a 100 entre 1.06. Y ahí nos da. Esa es la cantidad original. ¿Ah? O sea, ya colocando esta respuesta, significa que 100 lempiras hoy equivalen a 94.34 lempiras. ¿Verdad? 94.34 lempiras. ¿Entendieron? ¿Va? O sea, 94.34 lempiras después de un año equivalen a 100 lempiras. Y 100 lempiras después de un año equivale a 106 lempiras. Hoy sí, ¿entendieron eso? Entonces, esa es equivalencia económica cuando se aplica un solo periodo. Preguntas, consultas. Se podría hacer más fácil poniendo el 100 más la tasa de interés como, y eso ponerlo a un exponente. Vamos a ver. ¿Cómo dices? Por ejemplo, 100 por 1 más la tasa de interés y eso elevado al periodo. Para calcular el qué. El total. Sí, el valor futuro. Es que eso que estás diciendo tú ahorita es una fórmula. Se llama fórmula de valor futuro. Uno más, en este caso sería el valor presente multiplicado por 1 más i a la n, ¿verdad? Ese es el factor de valor Exacto. futuro o factor de cantidad compuesta. Pero te estás adelantando, ¿no? ¿Sí? No entenderían los demás ahorita porque no estamos viendo factores. Pero excelente, ¿verdad? Si ya lo conoce, ya sabe. Muy bien. Los demás, entonces, quiero saber si entendieron esto que hizo ahorita. ¿Verdad? Y cómo cambia el valor del dinero, ¿verdad? Esto es cierto, ¿verdad? El cambio del valor del dinero en un año es cierto para periodos de un año si la tasa de interés se mantiene constante, o sea, si la tasa de interés es del 6%, ¿verdad? Si la tasa de interés variara, entonces esto ya no serían los mismos datos. ¿Ok? Muy bien. Veamos entonces, vamos a pasar a otro tema. Se llama equivalencia económica cuando tenemos más de un periodo de interés, ¿verdad? Cuando hay más de un periodo de interés interactuando o en que estamos interactuando. Entonces, hay que definir la naturaleza, cómo vamos a acumular el interés. Existen dos formas, el interés simple y el interés compuesto. Ahora, interés simple, les estoy diciendo que solo lo utilizamos como ejemplo para entender cómo funciona el interés compuesto, ¿verdad? Que el interés compuesto genera intereses sobre intereses, o sea, acumula intereses sobre intereses. Y el interés simple no, el interés simple acumula intereses calculados sobre el principal, ¿verdad? Entonces esa es la gran diferencia. Veamos entonces qué es interés simple. ¿Les parece? Interés simple entonces se calcula utilizando el principal nada más. Solo tienes que saber cuánto fue la cantidad inicial o la cantidad del préstamo. Y con la tasa de interés calcula siempre el interés acumulado de cada periodo. Entonces se calcula utilizando el principal e ignorando cualquier interés generado entre periodos, ¿verdad? Los intereses se generan cada año sobre el monto del principal. Entonces, fórmulas que vamos a estar utilizando para calcular el interés simple por periodo es igual a el principal multiplicado por su tasa de interés. Simple y sencillo. Si tú quieres saber el interés simple total de un plan durante varios periodos, lo puedes hacer también. Solo tienes que multiplicar el principal por la tasa de interés por el número de periodos. ¿Sí? Y si quieres saber cuál es el adeudo total de un plan utilizando interés simple, también lo puedes saber. Solo es sumando el principal más PIN. PIN significa el principal por la tasa de interés por el número de periodos, ¿verdad? Entonces es bien sencillo, es bien sencillo. Entonces aquí está la definición
Y aquí están las fórmulas que podemos utilizar para el cálculo de interés simple. Cuando utilizamos interés simple, veamos el primer ejemplo. Ok, aquí viene lo bueno. Son dos tipos de interés son los que podemos utilizar para el cálculo de un plan, ¿verdad? Interés simple, interés compuesto. Déjenme ver qué pasa aquí. Solo quiero poner el enunciado del problema para que ustedes me den los datos. Muy bien. Entonces veamos ahí. Este es el enunciado del problema. Dice Pacific Telephone Credit Union otorga un préstamo a un empleado de ingeniería. ¿Vale? El empleado de ingeniería necesita el dinero para comprarse un avión de esos de control remoto y solicitó un préstamo por $1000. El préstamo tiene un valor de $1000 y este señor entonces lo que va a hacer con ese dinero es comprarse un avión de control remoto a escala. Entonces el préstamo lo sacó por un número de periodos. El número de periodos lo identificamos como N. Dice que lo sacó por 3 años. ¿Ok? Y nos dice también que la tasa de interés que está utilizando es interés simple y es del 5% anual, ¿verdad? Entonces vean ustedes que esos son los datos que tenemos. ¿Cuánto debe pagar el ingeniero al final de los 3 años? Ese es un plan de pago. ¿Cuánto debe pagar? O mejor dicho, calcúlele el plan de pago al ingeniero después de 3 años. Calcule el plan de pagos del ingeniero después de 3 años, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos, siempre vamos a poner aquí los periodos. Vamos a poner, siempre vamos a poner 0, 0 es el año presente, después 1, 2 y 3. El plan de pagos es por 3 periodos. Luego vamos a colocar entonces el interés, el cálculo del interés. Luego vamos a colocar el monto del principal. A ver, no es el monto del principal. El adeudo. Este es el adeudo antes del pago. Este sería el interés pago. Y este sería el adeudo después del pago. Adeudo de final de año después del pago. ¿Sí? Bueno, vamos a poner aquí adeudo de fin de año después del pago. Y este es el adeudo de fin de año antes del pago. Bien. Vamos a ver si le van entendiendo. Entonces vamos a hacer una tablita, ¿va? Para hacer el plan de pagos. Y ya vamos a ver cómo se calcula. Entonces, tenemos aquí en el momento ahora, este es el momento ahora o presente. ¿Sí? Yo voy al banco y solicito un préstamo y ellos me lo aprueban.
Entonces no voy a estar pagando intereses de préstamos en ese momento, ¿verdad? En el momento ahora no voy a estar pagando intereses. No le voy a deber nada al banco todavía. Ingeniero, no está compartiendo la pantalla de Excel. Ahorita les voy a compartir esa pantalla. Miren, aquí está la pantalla. Entonces, tenemos aquí, vea, calcula el plan de pagos del ingeniero después de 3 años. Tenemos un préstamo, el préstamo estoy obteniendo por $1000. La tasa es de interés simple por el 5% anual y el número de periodos es 3. Entonces, hago una tabla donde pongo los periodos, el interés acumulado, el adeudo de final de año antes del pago, el pago, el adeudo de final de año después de pagar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser mi adeudo a final de... Ahorita estoy sacando el préstamo, ¿sí? Entonces no voy a hacer ningún pago, no voy a tener ningún adeudo y no voy a tener intereses. Ahora, aquí voy a colocar en el año 0 el principal, ¿va? ¿Cuánto me están prestando? Yo le estoy debiendo al banco al momento que me da el dinero $1000, ¿verdad? Eso le estamos debiendo al banco, ¿sí? Después de que me presta el dinero, ¿verdad? Entonces al momento en que yo recibo el dinero, yo le quedo debiendo $1000 al banco. Y en este caso, empezamos, ¿va? ¿Cómo se calcula sería entonces el interés del primer periodo? ¿Cómo se calcula? Como dijimos que es el interés simple. Entonces el interés simple no es nada más ni nada menos que el principal multiplicado por la tasa de interés, ¿va? Entonces de $50, miren. Aquí voy a colocar yo $50. Muy bien. Después, el adeudo antes del pago, ¿sí? ¿Sería de cuánto? Sería, yo le debo al banco $1000 más el interés, ¿va? Ese sería el adeudo. El adeudo es lo que le debo desde que me prestó el dinero más después de un año el interés acumulado. Entonces, en un plan de pago yo puedo acordar que yo puedo hacer pagos por periodo o puedo hacer pagos al final. En este caso, el plan de pago se va a pagar totalmente mediante un único pago hasta el final. O sea, en el último periodo se va a hacer el pago. ¿Ok? Entonces, no hago pagos en el primer periodo. ¿Y cuánto le quedo deudando entonces al banco? Le quedo deudando 1050. ¿De cuánto va a ser el interés del segundo periodo en este caso? ¿Cómo dijimos que se calcula el interés? Entonces, el interés simple siempre va a ser el principal, este que está aquí, multiplicado por la tasa de interés simple. Entonces, es de 50 otra vez, es igual, 50. ¿Cuánto he acumulado de adeudo antes de pagarlo? Entonces, el segundo año no voy a hacer pago, pero tengo un adeudo de 1050 del primer año más los intereses acumulados del segundo año. Ya le debo 1100, no voy a hacer pago. Y el adeudo después de pago, o sea, como en este caso el pago es 0, entonces me queda igual, 1100. Y los intereses del tercer periodo, ¿de cuánto van a ser? El interés 3 del tercer periodo, el tercer año, ¿de cuánto va a ser? Va a ser igual al principal, otra vez, el principal, el dinero que me prestaron fue de $1000, multiplicado por el 5%. O sea, otra vez vuelve a ser de $50. El adeudo de final de año antes de pago es igual a lo que le quedé debiendo el año pasado más los 50 que se acumularon el tercer año. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre en este tercer pago? Se acordó de que el préstamo se va a pagar totalmente mediante un solo pago el tercer año. Entonces yo le pago al banco 1150 y cuánto le quedo deudando al banco
al final del año, después de pago, le quedó deudando 0. ¿Por qué? Porque el total de lo que le debía al banco se pagó de un solo, en un único pago. Este es un plan de pago único en el último año. ¿Entendieron eso? Sí, está simple. Sí, ingeniero. Vaya, pues, entonces así se calcula el interés simple, ¿verdad? De un plan de pagos. Muy bien, aquí nos quedamos el día de hoy. Gracias por haberme escuchado. Nos vemos el día miércoles.